Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el día de hoy veremos cómo hacer un servidor NAS. Mediante una Raspberry Pi 4 y un disco rígido de 2 pulgadas y media, haremos un servidor orientado al almacenamiento. Para ello emplearemos el software Open Media Vault. Sin más tiempo que perder, vamos ya mismo con el video. Comencemos por ver qué es un servidor NAS. NAS es la abreviatura de Network Attached Storage o almacenamiento conectado en red. Son sistemas orientados al almacenamiento que nos permiten crear nuestra propia nube en casa. Como característica principal, un servidor NAS es una computadora que debe tener su propio sistema operativo y uno o varios discos. Todo conectado a la red y disponible todo el tiempo para aceptar peticiones de los usuarios. Se pueden encontrar servidores NAS orientados a usuarios domésticos, donde se busca una configuración y uso sencillo, y utilizan entre 2 y 4 bahías para discos. Por otro lado, tenemos los orientados a empresas o instituciones grandes, que poseen un alto grado de complejidad en la configuración y pueden tener 60 o más discos. Uno de los beneficios de esta tecnología de almacenamiento es su escalabilidad. Se pueden comenzar con solo un disco y luego agregarlos a medida que las necesidades de almacenamiento aumenten. Veamos ahora los materiales que necesitamos para nuestro proyecto. Una Raspberry Pi, preferentemente 3B o 4. En mi caso emplearé una Pi 4 de 4 GB. Un disco rígido mecánico o uno SSD aún mejor, con la mayor capacidad que podamos, ya que recordemos que este es un dispositivo orientado al almacenamiento. En mi caso es de 2,5 pulgadas y sacado de un viejo ordenador portátil que solo tiene 250 GB. Algo pequeño para este tipo de proyecto, pero útil a los fines ilustrativos. En el futuro lo reemplazaré por uno mayor. Una tarjeta micro SD clase 10 o superior, preferentemente con 16 o 32 GB. Un cable adaptador de SATA 3 a USB para conectar el disco de 2,5 pulgadas al puerto USB de la Raspberry Pi. Una fuente de alimentación de 5 volt y al menos 3 A para la Pi 4, pudiendo ser de 2,5 A para la 3. Recordemos que la Pi 4 utiliza entrada de alimentación por USB tipo C y la Raspberry Pi 3B micro USB. Algún tipo de ventilación o cooler es muy recomendable o casi imprescindible, diría, para mantener dentro de los límites la temperatura. En mi caso utilizo un cooler o ventilador de 40 x 40 milímetros montado sobre una pieza impresa en 3D. También las dos piezas, con forma de C, son impresas en 3D y se utilizan para vincular la Raspberry y ventilador al disco rígido. Un patchcord o cable de conexión para vincular la Raspberry normalmente al router para tener la mayor velocidad. Un adaptador de tarjetas micro SD, en caso que nuestra computadora no disponga, para grabar el sistema operativo Raspberry Pi OS o como antes se llamaba Raspbian. Las piezas en forma de C, impresas en 3D, no son imprescindibles para este proyecto, pero su implementación conforman un conjunto muy compacto y funcional para vincular la Raspberry, disco y ventilación. Aquí podemos ver resumidamente el proceso de impresión en 3D de una de estas piezas. Ahora tenemos que instalar el sistema operativo Raspberry Pi OS. Para ello, desde una computadora conectada a Internet, en mi caso una PC, nos dirigimos a www.raspberrypi.org/software y allí descargamos el programa llamado Imager haciendo clic en Download for Windows si ese es el sistema operativo de tu computadora conectada a Internet. Descargamos el Imager en su versión 1.5 al momento de hacer este video. Una vez descargado, lo instalamos y ejecutamos. Luego, donde dice Choose OS, elegimos Raspberry Pi OS Other, ya que no nos interesa el desktop. Se nos abre una ventana y seleccionamos Raspberry Pi OS Lite 32 bit. Luego, donde dice Choose SD Card, seleccionamos la unidad donde tenemos nuestra tarjeta microSD. Hacemos clic en Write y aparece un mensaje de advertencia
que toda la información en esa unidad será borrado. Damos en Yes y comienza con el proceso de escritura y verificación en la tarjeta microSD, que toma unos cuantos minutos. Al finalizar, se abre una ventana informando que ya podemos quitar la tarjeta. Nosotros no quitemos la tarjeta aún, ya que tenemos dos formas de acceder a nuestra Raspberry. Puede ser por monitor, teclado y mouse, o por SSH, que es un poco más difícil. Nosotros lo veremos de ambas formas. Primero por SSH. Entonces, abrimos la unidad donde tenemos la tarjeta microSD, que normalmente tiene por nombre boot. Y hay varios archivos, entre otros bootcode.bin, cmdline.txt y config.txt. Asegúrate de tener activado para ver las extensiones de los archivos. Entonces abrimos el bloc de notas o Notepad y guardamos en la microSD sobre la raíz un archivo llamado ssh.txt. Ahora muy atentos, que aquí es donde surgen la mayoría de errores. Ahora tenemos que borrar la extensión txt y el archivo en blanco recién creado se llamará ssh y no tendrá ninguna extensión. Ahora sí podemos quitar la tarjeta microSD y colocarla en la Raspberry. Teniendo colocada la tarjeta microSD con el Raspberry Pi OS que recién grabamos, con el patchcore o cable de red conectado al router, alimentamos la Raspi y comenzará a instalarse el sistema operativo, proceso que demora algunos minutos y que aquí vemos resumidamente. Si en tu caso no tienes conectado un monitor, no te preocupes. En unos instantes veremos cómo acceder por SSH. Primero tenemos que saber en qué dirección IP está la Raspberry en nuestra red local. Y hay varias formas de saberlo. Nosotros veremos dos formas. Para la primera, abrimos una terminal en Windows escribiendo en la búsqueda de programas CMD. Allí con la terminal abierta escribimos ping raspberry pi.local y damos enter. En unos instantes nos devolverá la dirección IP. En mi caso, 192.168.1.35. Recordemos que la Raspberry tiene que estar conectada con cable de red, normalmente al router. Anotamos esta dirección. Otra forma de saber la dirección IP de la Raspberry conectada a la red es mediante el programa de código abierto y gratuito Nmap Zenmap. En la descripción está el link de descarga. Si no lo tenemos, lo instalamos y ejecutamos. Una vez abierto, en objetivo escribimos 192.168.1. Y en el menú desplegable perfil elegimos Ping Scan. Luego hacemos clic en escaneo y a los pocos segundos nos devolverá las direcciones IP de los dispositivos conectados a nuestra red local. Y encontraremos raspberrypi.home con la dirección de IP que en mi caso es 192.168.1.35, igual que con el método anterior. El siguiente paso es descargar un cliente de SSH. Entonces nos dirigimos a la página www.putty.org. Hacemos clic donde dice You can download Putty here y en la página que se nos abre seleccionamos el instalador correspondiente a nuestro sistema operativo. En mi caso, putty-64-bit-074-installer.msi. Una vez descargado e instalado, lo ejecutamos. En donde dice hostname or IP address ponemos el que obtuvimos a través de alguno de los métodos anteriores. En mi caso, 192.168.1.35. El puerto lo dejamos en 22 y damos en Open. Luego nos logueamos con Pi o PI y en Password ponemos Raspberry. Si el primer arranque lo hicimos con monitor, teclado y mouse, es más sencillo obtener el número de IP, ya que lo veremos en pantalla poco antes de que nos pida loguearnos. Aquí recuadrado en rojo, cómo se nos muestra la dirección IP. De aquí en adelante, ya sea accedamos con monitor, teclado y mouse o por SSH, es lo mismo. Y el siguiente paso es actualizar el Raspberry Pi OS. Primero ingresamos con el usuario Pi y luego en password Raspberry. Una vez logueados, escribimos sudo o sudo de superuser do apt
Update para actualizar la lista de paquetes disponibles y sus versiones. La descarga es bastante rápida. Para finalizar la actualización escribimos sudo apt upgrade. Cuando lo solicita damos en I de yes y se descargarán e instalarán todas las actualizaciones de la lista que previamente descargamos. De este modo ya tenemos nuestro sistema operativo actualizado. Este es un proceso que dura unos cuantos minutos. Ahora vamos a instalar el Open Media Vault. Para ello tenemos que escribir o copiar y pegar esta larga línea de comandos, prestando atención que sea exacto. En la descripción de este video la encontrarás. La puedes copiar y pegar de la página de Open Media Vault o escribir tal cual aquí. El proceso de instalación demora más de 10 minutos y si lo hacemos por SSH no tenemos que cerrar la sesión del PuTTY. La Raspberry hará un reboot al terminar la instalación y tendremos que volver a iniciar sesión con el PuTTY. Si estamos con monitor, por supuesto veremos cuando hace el reboot y vuelve a pedirnos usuario y contraseña. Antes de entrar al Open Media Vault, recordemos el hardware que tenemos conectado. La Raspberry Pi con el disco de 2,5 pulgadas, conectado por el adaptador SATA 3 a USB 3.0 y vinculados por las piezas impresas en 3D. El cooler de 40 x 40 milímetros, el cable de alimentación, el cable de red al router y la tarjeta microSD con el Raspberry Pi OS y el Open Media Vault instalados. Ahora vamos a entrar al Open Media Vault por primera vez. De ahora en más, todo lo administraremos a través del navegador web, incluso apagar el servidor. Si no puedes ingresar con el IP que utilizaste en la instalación, es probable que el IP haya cambiado. En mi caso, ahora es 192.168.1.37 y lo podemos ver desde el administrador del router o con el nmap zenmap. Ingresamos con el IP, si queremos cambiamos el idioma, nos logueamos con admin y de password Open Media Vault. Vemos que en la parte de información del sistema hay una actualización. Podemos descargarla haciendo clic en Gestión de actualizaciones en la barra izquierda. Luego chequear las actualizaciones y hacer clic en Instalar. Y comenzará a descargar y actualizar el Open Media Vault. Una vez actualizado, nos aparece hecho. Luego cliqueamos en Opciones Generales en la barra izquierda. Y ahora a la derecha ingresamos a Contraseña del administrador web y cambiamos la contraseña. Luego, en la barra superior, hacemos clic en Sistema. Después fecha y hora. En mi caso, América/Buenos Aires. Y luego clic en Salvar. Después de hacer un cambio, nos aparecerá siempre una indicación amarilla en la parte superior diciendo que tenemos que cliquear en Aplicar para que los cambios tengan efecto. Ahora tenemos que formatear y montar el o los discos si son más de uno. En la barra lateral, dentro de almacenamiento, hacemos clic en Discos y vemos el de 250 GB y la tarjeta microSD. Ahora, en la barra lateral, hacemos clic en Sistema de archivos y solo nos aparece la tarjeta microSD con sus dos particiones. Para agregar el disco de 250 GB, tenemos que hacer clic en el símbolo de más crear y se nos abre una ventana. En el menú desplegable de dispositivo seleccionamos el disco que vamos a formatear. En mi caso, Hitachi/dev/SDA. En etiqueta yo lo llamaré OMV por las siglas de Open Media Vault y el 1 porque a futuro pienso añadir otro disco. En sistema de archivos dejamos ext4, que significa Fourth
Extended File System o cuarto sistema de archivos extendido. Es el estándar para sistemas Linux y soporta archivos de hasta 16 TB. Luego damos en OK. Una ventana nos advierte si queremos formatear el dispositivo y que demora bastante tiempo. Damos clic en sí y comienza con el proceso que, tal cual nos advierte, dura unos cuantos minutos. Luego que termina con el último bloque, escribe Done y podemos cerrar la ventana. En estado podremos ver que dice inicializando y poco tiempo después online. Vemos que en montados nos indica no. Entonces seleccionamos el disco y hacemos clic en montar. Aplicamos los cambios en la leyenda amarilla arriba y luego sí en aplicar los cambios. Unos pocos segundos después tenemos el disco formateado, online y montado. Luego hacemos clic en la barra derecha en permisos de acceso y después en carpetas compartidas. Ahora hacemos clic en añadir y se nos abre una ventana donde le pondremos un nombre a la carpeta compartida. En mi caso, Pi compartido. En el menú desplegable, dispositivo, el disco que habíamos formateado y montado previamente. Permisos tenemos varias opciones. En mi caso será todo el mundo, lectura / escritura. Luego hacemos clic en salvar, arriba en aplicar y sí en la ventana de confirmación. Ahora tenemos que ir a la barra lateral a smb /CIFS, que significa Server Message Block Common Internet File System, y son los protocolos de red de Windows. Arriba en opciones generales ponemos habilitar, salvar, aplicar y sí en aplicar los cambios de configuración. Luego hacemos clic en la solapa compartidos y ponemos añadir. En el menú desplegable carpeta compartida seleccionamos la carpeta, en mi caso Pi compartido, del disco OMB1 que recién creamos. En el menú desplegable público seleccionamos solo invitados. Para finalizar damos clic en salvar, aplicar y sí en aplicar cambios en la configuración. Una vez realizados los cambios, minimizamos el navegador web, entramos en la red y vemos que ya figura la unidad de red llamada Raspberry Pi. Dentro de ella, la carpeta compartida de nombre Pi compartido y como primer prueba creamos una carpeta nueva. Ahora vamos a acceder al servidor NAS desde otra computadora. En este caso, una notebook con Windows 10 conectada por Wi-Fi. Tan pronto hacemos clic en el icono red, aparece el servidor, con nombre Raspberry Pi. Podemos acceder a sus carpetas y modificarlas sin problemas. Si por alguna razón no tienes acceso al servidor, puedes acceder al centro de redes y recursos compartidos. Luego, en cambiar configuración de uso compartido para distintos perfiles de red y asegurarse que se encuentra chequeado activar la detección de redes. Ya para ir finalizando este capítulo, veremos cómo apagar de manera segura el servidor, que se hace desde el mismo navegador web. Arriba, a la derecha, al lado del nombre, en mi caso Raspberry Pi, hay un triángulo con un menú desplegable donde tenemos las opciones de salir, reiniciar, reposo y apagar. Al seleccionar apagar, nos aparece en el centro de la pantalla el típico botón de encendido apagado y el servidor se apagará pocos segundos después. Si te quedó alguna duda en este video, puedes dejar tu consulta en el área de comentarios que con gusto lo responderé. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, déjanos tu like, suscríbete, compartilo, que en el próximo capítulo de Computadoras y Sensores haremos un Media Center empleando el software Kodi. Utilizaremos una Raspberry Pi y haremos este interesante proyecto. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su tiempo.